Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy te voy a enseñar a hacer este hermoso bolso en forma de corazón. Los invito a quedarse hasta el final, así no se pierden ni un detalle de la confección. Los moldes estarán disponibles aquí abajo en la descripción de este video para que los puedan descargar e imprimir en tamaño real. Necesitaremos los siguientes materiales. Yo voy a utilizar para la pieza delantera un material sintético que se llama croco opaco. Lo voy a combinar con otro material sintético, pero esta vez liso. Para la parte interna voy a utilizar tela silver. Vamos a necesitar 4 piezas de cartón. En este caso estoy utilizando una cartulina de 1 milímetro de grosor. Necesitaremos además un cierre de 31 centímetros. También necesitaremos 2 mosquetones de pase 1 centímetro y 2 medialunas de pase 20 milímetros. Además, 2 cordones de 28 centímetros cada uno. Estos tienen un grosor de 1 centímetro de diámetro. Para la correa voy a utilizar una cadena de 1 metro con 30 centímetros de largo, pero también podemos confeccionar la correa de material sintético. Vamos a necesitar pegamento. Yo estoy utilizando cemento de contacto, pero también pueden utilizar cualquier otro tipo de pegamento. Y aquí vamos con la confección. Comenzaremos armando el fuelle superior. Y enfrentamos el derecho del cierre con el derecho del material externo. Y en el revés del cierre colocamos el derecho de la tela interna. Y cosemos. Luego le damos vuelta y le pasamos un pespunte. Y a continuación le unimos la otra parte del fuelle en el otro lado del cierre, de la misma forma. Lo siguiente que haremos será colocarle las medialunas a cada extremo. Pero antes vamos a armar los porta medialunas de esta manera. Colocamos pegamento en la parte del revés y doblamos los bordes de esta manera. Los introducimos en las medialunas y luego lo colocamos sobre cada extremo del fuelle superior y cosemos. En el siguiente paso le vamos a unir el fuelle inferior y lo haremos de la siguiente forma. Enfrentamos derecho con derecho de la pieza externa y derecho con derecho de forro y cosemos. Le damos vuelta y le pasamos un pespunte. Y lo siguiente que haremos será unir el otro extremo del fuelle. Y lo haremos de la misma forma que el anterior. Aquí también le vamos a pasar un pespunte y además vamos a unir la parte externa al forro con una costura por todo el contorno. A continuación vamos a armar estas piezas que serán la parte interna. Y vamos a hacerlo enfrentando el revés de la tela de forro con el derecho del material sintético, con una costura por todo el contorno. Ahora lo que sigue será unir el fuelle a estas dos piezas, pero antes vamos a marcar el centro a todas. Y las vamos a unir de esta manera. Enfrentamos forro con forro
haciendo coincidir las marquitas y sujetamos. Luego cosemos. Aquí en las partes curvas le vamos a hacer pequeñitos cortes. Usaremos el mismo procedimiento para coser la otra pieza. Lo siguiente que haremos será marcar el contorno del cartón en el interior de la parte del revés de cada una de las piezas de esta manera. Estas líneas nos van a servir de guía a la hora de pegar el cartón para que nos quede bien centrado. Luego de haber marcado cada una de las piezas, procedemos a unir la pieza interna de la carátula en el contorno del fuelle. Esta pieza la vamos a unir por la parte interna, pero antes le vamos a marcar el centro y también le vamos a hacer pequeños cortes en las curvas. La colocamos de esta manera, enfrentando derecho con derecho y haciendo coincidir las marquitas. Luego sujetamos. Después de sujetar, cosemos. Ahora lo que haremos será pasar un pespunte bien pegadito al borde. Más adelante le explicaré por qué. Usaremos el mismo procedimiento para coser el otro lado. Lo siguiente que haremos será poner pegamento en todo este borde
Pero antes le vamos a hacer unos piquetes en esta parte. Y lo siguiente que haremos será pegar todo este margen de costura de esta manera. Y el pespunte que le hicimos bien pegadito al borde es para que la pestaña no se levante y quede todo bien pegado. A continuación, lo que haremos será ponerle pegamento en toda el área de ambas piezas. Lo mismo haremos en el otro lado. Igual le vamos a poner pegamento en una de las caras de dos de las piezas de cartón. Y ahora las vamos a pegar de esta manera. Aquí nos vamos a guiar por las marcas que hicimos para que nos queden bien centradas. Pegaremos una en cada lado. Lo siguiente que haremos será ponerle pegamento en todo el borde del cartón aproximadamente a 1.5 centímetros y también en todo el borde de la pestaña de material sintético. Luego vamos a pegar todo ese contorno, pero antes le vamos a hacer un pequeño corte en esta esquina. De la misma forma, pegamos el otro lado. Seguido de esto, forramos las dos partes de cartón que nos quedan en las piezas externas. Usamos el mismo procedimiento para pegar todo el borde. En el siguiente paso vamos a armar las manijas. Lo primero que haremos
será poner pegamento en los bordes de cada pieza. Luego vamos a doblar 1 centímetro hacia el lado del revés y pegamos. Ahora le vamos a colocar el cordón en la parte interna, teniendo en cuenta que nos quede bien centrado. Doblamos la pieza de esta manera, sujetamos y cosemos. En el siguiente paso, le vamos a poner pegamento en todas las partes de cartón. Y ahora las vamos a unir de esta manera para pegarlas, haciendo coincidir muy bien las piezas en las partes delantera y trasera. Lo siguiente que haremos será colocarle las manijas y lo haremos de la siguiente manera. En la parte superior de la curva medimos de esta forma y cuando estemos conforme cómo nos va a quedar, las introducimos entre los dos cartones y sujetamos, pero también las podemos pegar. Aquí debemos tener en cuenta que ambos lados nos queden a la misma distancia del centro. Y ahora la llevamos a la máquina y cosemos por todo el contorno. Estoy utilizando hilo de nylon número 60 y aguja número 19. De la misma manera le vamos a colocar la otra manija y de igual forma cosemos. A continuación armamos la correa. En cada extremo de la cadena le colocamos los mosquetones. Esta correa, como les había dicho anteriormente, la podemos confeccionar en el mismo material que la cartera. Y de esta manera llegamos al final del video de hoy. Espero que les haya gustado. Una vez más le doy las gracias por haberse quedado hasta el final. No se olviden suscribirse, darle me gusta y dejarme un comentario. Nos vemos en mi próximo video.